Grupo 5 ya levantó la mano. Bueno, en las grafo de secuencias de uno de los objetivos vi que la secuencia 2 y la secuencia 13 no tienen errores adjuntos. Y pues preguntarles por qué, porque veo que a pesar de que la capacidad, de que la secuencia 2 es una sola capacidad y la secuencia 13 son dos capacidades, sí consideraría yo que por el planteamiento de la secuencia podría tener algún error relacionado. En el grafo, en la diapositiva número 9, en la... Espérate, miramos. Pues realmente no entendí muy bien cuando estabas explicando, a ver si puedes retroalimentar otra vez un poquito de ese grafo. Qué pena. Yo creo que nadie quiere. Sí. Estamos atorados. Sí. Pues de tantos comentarios que se han hecho, ya cuando ustedes hacen una presentación como la de hoy, se ve que han aclarado muchas cuestiones y puede ser, o la otra es que nadie entendió. No creo que la segura que no es la primera. Habla en inglés. Podrían ustedes también, pues aunque Pedro no es muy amigo de la participación para reconocimientos, usualmente no tiene, digamos, pues también nos sirve que nos digan, parece que esto ya está claro en este aspecto, entonces sería valioso. Lo que sí es que la empanada ya saben cómo no van a preguntar al grupo 5. Bueno, entonces, en cuanto a la diferencia de la secuencia 2 y la secuencia 13, que son ambas de decisión, la S2 se planteaba, digamos, qué sistema de representación era más favorable para desarrollar según la tarea. A diferencia de la S13 era qué forma se iba a hallar la frecuencia para esa tarea. Entonces, de eso difiere. No sé, por la parte de arriba uno puede hallar la frecuencia por medio de una fórmula, que es 2pi sobre el periodo, y por la parte de abajo sencillamente escoger valores en la función, o sea, x y y despejar la w, que sería la frecuencia. Son dos formas de hallar entonces la frecuencia. ¿Quién me la había preguntado? Sí, perdón. Dale, sí. Es que ahí yo veía que para determinar la frecuencia como periodo y frecuencia en ondas se relacionan mucho y los niños tienden a enredarse en ese término, porque uno es tiempo y el otro es uno sobre el tiempo. número de ondas. Entonces pensaría yo que ahí podrían haber colocado un error relacionado con invertir, digamos, confundir la frecuencia con el periodo. No, mira, de hecho, en la anterior, la secuencia 12 es hallar el periodo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo esta se divide aquí y acá? Pero la 13 no solamente habla de... Mira, perdóname. Estoy errado. Estoy equivocado. La S12 es hallar la amplitud. Sí. La S13 es hallar la frecuencia. Por la parte de arriba la vamos a hallar por medio de la fórmula y para ello sí necesitamos el periodo. Por la parte de abajo no requerimos el periodo. Dime. ¿Esto es hallar la frecuencia o es la decisión de cómo se va a hallar? Bueno, ¿sabes qué pasó ahí? Que le voy a votar a Juanita para el final de la discusión, porque hay una cosa
aunque por definición cada secuencia de capacidades tiene asignados errores, las secuencias de decisión tienen unas particularidades, ¿vale? Solo voy a adelantar. Yo puedo decidir si me voy por el camino corto o por el camino largo, pero solo cuando esté en alguno de esos caminos voy a saber cuál es la mejor solución. Usualmente no lo sé antes de empezar. ¿Vale? Entonces lo voy a dejar ahí. Ahorita al final. Sí. Igual muy bueno eso porque para que todos los grupos lo tengan presente. Otra cosa, grupos quieran aquí ella me preguntaba qué significaba, entonces pues era pues aquí como partí el grafo de objetivo 2, pues quería mostrarlo cómo se veía completo. Faltaba esa parte. Yo para el 3. ¿Listo? Echa la mano para el ¿Cómo se llama? Ahí, ¿cómo se levanta? Sí, pues. Para que no se nos dé el ping-pong. Grupo, vamos con comentarios a la presentación del grupo 3. Entonces, grupo 2. A ver, Julián. Bueno, yo tengo una pregunta, es como de forma. En la diapositiva 4, las secuencias 2 y 3 presentan el mismo error, error 18. Y en la diapositiva 6, las secuencias 19, 20, 24 y 25 presentan el error 3. Entonces, si yo estoy tratando como de interpretar ese grafo de secuencias, para mí sería, no sé, la misma secuencia, pienso yo. Yo tengo... Porque pues estas 4 presentan el mismo error, y en la diapositiva 4, la 2 y la 3 presentan el mismo error también. Entonces no sé si de pronto fue algo de digitación o... Yo, en la diapositiva 7, la siguiente. La 7. Entonces, en la tabla que muestra todas las secuencias y cada una de las contribuciones de estas secuencias a las capacidades fundamentales matemáticas, en la parte de la secuencia 4, que básicamente muchas de sus secuencias únicamente están basadas en una sola capacidad, bastantes. Mi pregunta es, por ejemplo en la 4, que únicamente se basa en una capacidad, porque entonces contribuye a 3 tipos de capacidades fundamentales matemáticas. Por ejemplo, a la de desarrollo de... Sí, desarrollo de... Bueno, el de RP, el razonamiento y de... utilización. Sí, por favor. Entonces, sí, como una capacidad puede entonces digamos, caracterizar estos 3 tipos de capacidades matemáticas fundamentales. Eso sería como una sugerencia de pronto para digamos una persona que vea la diapositiva, no entiende que es F, I, D, me parece importante que se coloque ahí qué significa. Listo. ¿Alguien más? Grupo 1. Bueno, el comentario que yo quiero hacer es respecto a la adaptación al contexto. Creo que no sucedió solo en este grupo, sino en algunos otros, que nos contaron nuevamente dónde se va a aplicar la unidad didáctica, a qué estudiantes, pero en ningún momento se aclaró cómo es esa relación que hay, cómo es la adaptación de esos objetivos con este contexto. Entonces me gustaría saber cómo asociaron ellos esos objetivos al contexto. Bueno, creo que ahí parte ya me la respondió Ramón porque no sabía que las secuencias tenían la mayoría de a una capacidad, pero entonces si ustedes dicen que utilizan la mayoría de sistemas de representación y que hacen traducciones entre ellos, ¿por qué no hay aporte en las capacidades matemáticas fundamentales que tienen que ver con esos sistemas? Por lo menos
Dice, rápido, ay, él decía, hablaba sobre las fórmulas del volumen, entonces ahí utilización de operaciones y de lenguaje de pronto la podrían haber utilizado, no sé si sean las que están chuleadas, pero pues ya, para que pregunten. Bueno, en la diapositiva 9 decían lo que se iba a abordar según el análisis de contenido. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son las falencias que podrían tener la propuesta al no abordar el cálculo mediante magnitudes físicas? Y dos cositas acerca del dato, creo que el objetivo 1 o 2, al final está capacidad 27 y no sé si es una secuencia o no sé por qué aparece secuencia, capacidad secuencia. Y el otro grafo sale de secuencia 16, secuencia 17, no quedó claro si son dos caminos que surgen ahí para ir, y de la 17 sale 18, 19, 20, porque en el momento de la explicación explicó 16, 18, 19, 20, 16, 18, 19, 20 como cuatro caminos diferentes. Y rápidamente, yo tengo una inquietud. En los apuntes nos decían que una secuencia se puede formar por una capacidad, pero no regularmente. Pero yo veo que ustedes forman, casi todas las secuencias están formadas por una sola capacidad y por lo tanto les da solo un error. O sea, prácticamente no sería una capacidad, no sería una secuencia, sino sería una capacidad. O sea, no entiendo no entiendo por qué no unen capacidades para formar las secuencias. Esa es mi pregunta. El grupo 2, el grupo 2 nos hablaba de las capacidades 2 y 3, de las secuencias, perdón. La secuencia 2 dice identificarse un prisma recto o oblicuo y la secuencia 3 señalar los componentes y las dimensiones. Entonces nosotros las dividimos teniendo en cuenta que pues son procedimientos diferentes, pero digamos que en ese caso, por ejemplo, el error 18, que es utilizar indiscriminadamente longitudes de área volumen entre sí. Creo que en el grafo se nos pasó poner la secuencia 3, tiene también asociados los errores 9, 3 y 1. Entonces digamos que ahí el problema fue de pronto en el manejo del grafo, pero pues nosotros en la tabla, en el listado de análisis tenemos las secuencias y dentro de las secuencias tenemos los errores, los dejamos ahí precisamente para guiarnos por si alguna cosa pasaba. La secuencia 4 dice descomponer al volumen el volumen de prisma en 3 factores. Esa es la diapositiva 7. Otra más. Listo, entonces, que decía que era una sola capacidad que estaba apuntando a tres capacidades matemáticas fundamentales. Digamos que esa no la tratamos de desglosar tanto porque eso también viene incluido dentro de los conocimientos previos. Si se desglosaba, nosotros quedábamos con 3 o 4 capacidades que estaban contenidas en los conocimientos previos, así que no la vimos necesaria, y creo que ahí de una vez respondemos a la pregunta de Dixie, que tenemos ese problema. Nuestro tema, digamos que es muchísimo más sencillo que en términos generales que digamos por ejemplo el de la elipse. El de la elipse tiene mucha información, el de nosotros no contiene tanta información. Si nosotros nos ponemos a desglosar todas las secuencias, aunque los procedimientos son muchos, si nos ponemos a desglosar todo, pues entonces caemos en el error que caímos en la primera actividad, en la 3.1, en la que nosotros incluíamos dentro de las capacidades conocimientos previos. Por ejemplo, hay una secuencia que es la de definir triángulos rectángulos para calcular una dimensión con el teorema de Pitágoras. Eso entonces puede tener la capacidad de identificar el cateto, identificar la hipotenusa, pero todo eso es conocimientos previos. Entonces todo la dejamos incluida en esa capacidad
que viene a ser una secuencia aparte, porque es que es una forma diferente de calcular, por ejemplo, la altura. ¿Sí? Listo. Objetivos al contexto. Sí. ¿Cómo se adaptan los objetivos al contexto? ¿Eso en qué página está? En la 1. ¿Diapositiva? Los objetivos en la 1. Bueno, en términos generales, nuestra institución, en la institución en la que vamos a implementar la unidad didáctica, tiene separado geometría, pero como tiene separado geometría y es 2 horas de intensidad, entonces los estudiantes como que a veces no le ponen mucho empeño a la asignatura. Nosotros tenemos mucha habilidad allá en la parte matemática. Con los 2 objetivos, lo que nosotros queremos es como iniciar el proceso de construcción de un área que les sirva a ellos, digamos que, es que no encuentro la palabra, es como empezar el camino de matematización, digámoslo así, en términos generales, a los estudiantes. Ellos no calculan áreas, no calculan volúmenes, no dibujan un triángulo, entonces nosotros queremos aportar a eso específicamente. Las pruebas allá son muy bajitas en relación con la parte matemática. El grupo 5, aporte de los sistemas de representación. Bueno, que nosotros tenemos varios sistemas de representación: el sistema geométrico, el gráfico, el numérico, el simbólico. Digamos que los objetivos como tal no definen cuál sistema de representación vamos a usar, teniendo en cuenta que la tarea prototípica, o mejor, la tarea que nosotros planteemos es la que va a definir cuál sistema de representación y cuáles datos y de dónde va a obtener el estudiante los datos. Entonces, digamos que en general el estudiante puede transformar o traducir del sistema numérico al gráfico, del sistema numérico al geométrico, pero pues nosotros no tenemos como tal definido que traduzca entre todos los sistemas que va a usar, ¿sí? Simplemente el sistema lo va a definir la tarea como tal. Falta lo de Rocío, Otra cosita que vamos a retomar al final. Ella en la actividad 3.1 había hecho una descripción o había ejemplificado cuando un procedimiento rutinario definitivamente lo podíamos ver como conocimiento previo y cuando por la misma necesidad de la unidad didáctica debía ser tomado como capacidad. O sea, hay que tener cuidado con eso. Ahora, las secuencias de capacidades deben tener asignados unos procedimientos que ustedes puedan observar fácilmente en el momento de, por ejemplo, revisar una tarea de aprendizaje que su estudiante haya resuelto. Si yo la dejo muy general, pues no voy a saber, cuando esté observando la tarea, si en realidad el estudiante activó o no esa secuencia de capacidad, ¿vale? Entonces hay que tener como mucho cuidado al describirlo, pero ahora retomamos esta parte. ¿Listo? Bien, comentarios a la presentación del grupo. Bueno, yo tengo una duda acerca de la secuencia para el objetivo 1. Es una secuencia que tiene un solo camino y que aparte de eso está inmerso en el objetivo 3. Entonces da la impresión de que no es un objetivo, sino que hace parte del objetivo 3. Entonces, no sé si es posible, porque yo hasta donde tenía entendido, no puede haber un objetivo con un solo camino. Debe al menos tener 2. Porque en algún momento, de hecho lo pregunté, mi preocupación de armar esas secuencias, esos caminos, como si podía quedar con uno solo. Me han dicho, no es posible, debe tener al menos 2. Entonces veo que ese objetivo 1 está prácticamente inmerso en el objetivo 3. Entonces de pronto saber si ustedes lo tuvieron en cuenta cuando lo diseñaron. Casi la misma pregunta, no sé si sea una sola tarea para el esquema de el objetivo, el que es lineal, creo es el 2, ¿sí?
Bueno, y en el documento ustedes dicen que el estudiante activa, en esas tareas activa algo, entonces no alcancé a mirar en el documento complementario si eran varias tareas o si es una sola tarea. Entonces pues ahí me confundí, pero es casi la misma pregunta: ¿por qué una sola secuencia, una secuencia lineal para el grafo de este objetivo? También me surge la pregunta sobre la adaptación de los objetivos al contexto. Pues también se dio la información sobre a quiénes se les va a enseñar, pero entonces no como la adaptación de los objetivos al contexto. Tenía pregunta. Ya decir, solo que, digamos, yo identifico que este tipo de objetivo hace parte también del objetivo 2 y el objetivo 3. Ahora, yo creo que lo se podría arreglar de la siguiente forma. En la parte de la secuencia 12, en la cual yo miro acá que la secuencia dice traduce el lenguaje verbal al algebraico y viceversa. La palabra viceversa a mí no me crea otra nueva secuencia. Si yo voy en sentido contrario, no podría entonces crear una nueva secuencia ya para que no quede tan lineal. Y pues sí es obvio que para desarrollar los otros dos objetivos, que es el 2 y el 3, bueno, necesariamente uno tiene que tener como expresar pues el enunciado verbal en una ecuación, ¿no? Entonces, de pronto a mí se me ocurre que si ustedes ponen la secuencia 12 en dos secuencias, porque si ponen la palabra viceversa, es como... viceversa, entonces como que trata de hacer otra secuencia. Bien. ¿Listo? ¿Alguien más? Adelante, grupo 4. No, pues todo se generó con respecto al objetivo, fueron las preguntas que se generaron con respecto a este objetivo. Sí. Y pues de la inmersidad, sí, o sea, un objetivo debe estar inmerso en el otro, eso no tiene nada que ver de que porque una secuencia está en otra no sea coherente, no, porque yo tengo que llegar al objetivo 3 conociendo el objetivo 2 y conociendo el objetivo 1, entonces en cuanto a la inmersidad no tiene nada que ver. El problema de pronto sí son los caminos que se puede coger, entonces pues si de pronto nosotros no analizamos otro camino en este momento, de pronto nos lo hacen ver, no sé, podemos analizarlo, pero no. en este momento nosotros lo que hicimos fue que nosotros aquí no hay secuencia decisiva, o sea, aquí no hay secuencia de decisión, el estudiante no decide nada, o sea, no decide, no que no decida, sino no puede coger dos caminos, entonces por eso no lo hicimos de esa forma, pero pues de pronto el viceversa sí nos lo puede ayudar a tomar como dos caminos. Pues. También de pronto la forma como nosotros organizamos los objetivos no lo hicimos de la misma forma que muchos de los grupos, si nosotros lo hicimos como por nivel de complejidad, entonces y en orden, el objetivo 1, luego el lleva al objetivo 2 y el 3 lleva al 2 y al 1. O sea, nosotros lo hicimos como secuencial. O sea, pero algunos grupos no lo hicieron de esa forma. Entonces yo creo que por esa razón. Por eso es la inmensidad de un objetivo en otro. Sin embargo, en el objetivo 2 las secuencias son las mismas pero en diferente orden. De pronto aquí como solo vimos el 1 y el 3, pero en el 2 el inicio es diferente. Digo una parte que son parecidos, pero son secuencias saltan diferentes en secuencias. Entonces de pronto puede ser eso. ¿Cuál es la secuencia de Entonces, hay varias cosas. Yo había abordado este tema y era que el viceversa llevaba otro camino que era muy diferente y de lo simbólico al numérico que iban bueno, con capacidades que se pueden eso por un lado. Y por el otro, no sé si en realidad lo que ustedes están en general es que voy a especializar. Si lo que quieren es diferenciar enunciados que tengan relación específica con una ecuación cuadrada. Y ese diferencial es algo más grande. Y dentro de las capacidades podría estar esto como procedimiento final, de ya escribirlo. ¿Sí? No sé si este expresar el enunciado, pero como demasiado científico y ustedes quieran algo más grande, que lo tengan, que lo están contemplando, pero que no necesariamente el enunciado del objetivo lo está diciendo de esa forma. Porque si mira, como una tarea prototípica, muchos niños tenían
como dificultad en eso, en pasar del lenguaje verbal al lenguaje, a traducirlo a una ecuación. O sea, si yo les decía 2x al cuadrado, ellos no sabían hacerlo. Entonces, eso es súper importante. O sea, a mí me parece eso más importante que cualquier otra cosa, que ya la... Se podría enmarcar ese procedimiento de la globalidad, por eso digo, el proceso tiene que ser y esto viene a ser una parte, porque el primero va, no sé, no, nosotros no lo vemos mucho más de lo que tú nos estás planteando. Sí, porque o sea, saber, por ejemplo, el enunciado que se le está mostrando ya es de ecuación cuadrática. Él no tiene que diferenciar enunciados, no. digamos, estoy pensando a nivel de las expectativas de aprendizaje. Es tan específico, de pronto, no alcanza a estar en ese nivel medio en el que deben estar los objetivos. Habría que mirar cómo no. Es que tiene ambos problemas. O uno está muy específico, o podemos ver el otro. Y dos, usar las ecuaciones cuadráticas en la solución de problemas. Y entonces el objetivo no está acotado a qué tipo de problemas o está demasiado amplio, inevitablemente va a incluir el otro objetivo. Entonces, digamos que parte de la reflexión que uno esperaría ver al final es si ustedes consideran que con este objetivo ya están abarcando lo que evaluaron con el otro en realidad es necesario. Si se da en ese orden, sí. Porque es que para que el estudiante pueda llegar a su objetivo, pero entonces el primero podría en realidad estar en este mundo, una parte de que pueden ustedes, bueno, eso va a ser para el otro mundo. Van a pensar, van a proponer tareas de aprendizaje que permitan que se active esto. Entonces, si esas secuencias de capacidades que tienen para el objetivo 1 y las tienen contempladas en el objetivo 2, posiblemente van a poder proponer tareas de aprendizaje que lleven al estudiante a que logre eso, dentro de los objetivos más grandes. También podría ser. No, que ¿Cómo puede suceder que en otro grafo le hace falta algo, porque le falta la parte del viceversa, y en realidad no es solo ese pedazo? Y que ustedes tienen esa cuestión más grande. Igual estamos intentando dar como unos, así como siempre al final de cada módulo, unos tipsitos que les permitan a ustedes ajustar antes del inicio de los... Vale. ¿Qué nos pasa? No la hayan hecho. Comentarios a la presentación del grupo número 2. Grupo 2. Entonces, una pregunta en la diapositiva 12. ¿Me regalas la diapositiva 12, por favor? Entonces, en el objetivo 2 dice, bueno, tanto el 1 como el 2 dice menor contribución a la utilización de herramientas matemáticas. Yo fui al documento y pues Yeltsin dijo, pueden mirar la tabla en el documento. Yo fui al documento y veo que en el objetivo 2 exageran. Yo creo que, digamos, en esa parte de las herramientas matemáticas, de hecho no es un menor aporte, porque, digamos, en interpretar tiene 7, en emplear tiene 6, ahí harían 13. Entonces, creo que ahí no hay un menor aporte. Yo lo estoy viendo ahorita. ¿Alguien más del tipo 2? Solo es para que me hagan el favor de recordar. Dicen que dentro de los sistemas de representación está el manipulativo. Entonces, de pronto, si me recuerdan qué tipo de tareas son los que van a manejar con sistema manipulativo, porque no me acuerdo. En cuanto a la diapositiva 2, no sé si de pronto fue pues un error ahí al presentarla. Un error lo nombraron como ignorar, y tenemos entendido de que ignorar no hace parte de los errores. Entonces, a ver si de pronto, si lo tienen como ignorar o... ¿Ya? Ok. Bueno, respecto al objetivo 1, tengo aquí claro cuál es la diapositiva.
los compañeros presentan el grafo partiendo de la secuencia 17 y de ahí parte a la 18 al 23. Y eso daría la impresión de que la secuencia de ese 17 refiere a actividades de decisión o de análisis de enunciado que permita el desprendimiento de los dos caminos. Pero yo lo leo acá en el trabajo y dice que es determinar los focos. Entonces, lo cual no, por ejemplo, no se ve con los otros grafos, que sí se ve que hay como un desprendimiento. El tipo de grafo para el objetivo 1 es diferente del tipo de grafo para el 2 y para el 3. En ellos se ve un inicio, se ve un final y se ve unos procesos con tomas de decisiones, mientras que en el 1 solamente se ve como que arranca ya con la toma de decisiones y cierra no termina con un cierre, no inicia con una secuencia de inicio y de cierre, sino que pasa de una vez como a la parte procedimental y operativa. Entonces, ¿por qué ese objetivo está diferente a los otros dos? ¿Qué lo hace diferente? Sería mi pregunta. Otra pregunta. ¿Alguien más? ¿Listo? Bueno, en cuanto al grafo del objetivo 1, pues sí es un poco diferente y habla también del sistema manipulativo, porque es en la parte en la que el estudiante hace como el diseño en el problema del jardinero. Entonces quisimos, digamos, poner el manipulativo también y el poder de decisión en la ubicación de los focos, porque tanto arriba en la secuencia 18 y en la 23, ahí puede desarrollar ese procedimiento. Sí, pienso que tendremos en cuenta la recomendación de la compañera para de pronto poner una secuencia antes que muestre el proceso. Con respecto a lo de menor contribución, no lo hicimos porque no contribuyera o muy poquito, porque en realidad pues casi en todas las capacidades contribuyen los objetivos, pero fue, digamos, en el conteo que hicimos en el que menos, en el total de los conteos, sumamos lo de los tres procesos, y de acuerdo al total de la suma de los tres procesos en cada una de las capacidades, el de menor fue el de herramientas matemáticas. Manipulativo ya. En cuanto al error de ignorar, nosotros nos basamos por el complemento del error, que se refiere a ignorar el valor de la constante en una situación contextualizada. Entonces es la cuestión de que en el momento de leer no tenga en cuenta. Entonces de pronto sí nos toca replantearlo. Esto también no hablamos que era pero nos decía, llamemos que sea una secuencia de modelación, pero en términos no técnicos. Y es el de extraer información, de organizarla, saber qué sí le sirve, qué no, para luego tomar una decisión de cómo hacer. Y hay otras donde él obtuvo el resultado, pero hace falta como esa verificación de la relación con el contexto y de para que todo, porque no es solamente él puede hacer todo el procedimiento y sale un número, pero tal vez lo que estamos esperando es que haga un análisis sobre eso, ¿vale? Eso para todo. Listo. Y finalizamos con los comentarios a la presentación del grupo 1. Presentó Norma Nene. En las, digamos, todos los objetivos, también tengo esa pregunta para Paola, todos los objetivos convergen a una secuencia en la cual esa secuencia describe como tal el objetivo último, ¿no? Entonces yo veo que en el grupo 1 todas las secuencias convergen es más a la verificación más que al objetivo. Pienso yo que de pronto sería preferible más como poner antes la verificación y luego sí ya poner como
digamos, como tal la respuesta es la respuesta verdadera. Porque se me ocurrió esto, porque si yo me pongo a pensar, yo no sé si ahora uno puede terminar con más secuencias. Por ejemplo, si uno tiene más de una forma de verificar, no se me ocurrió en este caso, pero en otro caso, si puede existir más de una forma de verificar, no se puede desplegar también por varios caminos de... ¿Qué más? En la coherencia que hacían con el análisis de contenido, entonces ustedes mostraron en azulito lo que sí tenían en cuenta, ¿sí? Entonces vi que en la clasificación de polígonos no tuvieron en cuenta los polígonos cóncavos y convexos, que asocian a la medida de los ángulos. Creo que esto sería un aporte significativo para la simetría axial, debido a que constantemente en el aula no lo hacemos, o yo no lo hago como docente, porque pues es como una parte, ¿no? Se supone que ellos tienen conocimientos previos de ángulos, ¿cierto? Los estudiantes. Entonces, ¿por qué no abordaron este tema en específico? Bueno, en cuanto a la pregunta de Ramón, para el objetivo 1, sí lo tenemos exactamente, que el estudiante verifica las propiedades de la simetría axial y finaliza verificando ya que el resultado son partes equivalentes, que es el objetivo. O sea, realmente sí hacemos, lo que pasa es que lo hacemos como proceso de verificación, que él verifique que el resultado sí corresponde a lo que se planteó, que era que encontrara partes equivalentes, o sea que sí lo tenemos de esa manera. Y sí hay muchos procesos de verificación antes también, porque es que realmente después de hacer todos los procedimientos para encontrar los puntos homólogos o para encontrar la simetría, pues se tiene que después verificar cada propiedad, que es la equidistancia, la inversión, la forma del tamaño, todo eso tiene que verificar. En cuanto a la coherencia, permítese una diapositiva de acá. Sí lo tuvimos en cuenta, pero no en mayor medida, lo de la clasificación de los polígonos según los ángulos, porque hicimos pruebas y nos dimos cuenta que los estudiantes realmente lo primero que identifican es la forma y miran son las longitudes, de que si es regular o es irregular, y asimismo toman la decisión de si uno vértices o si lo uno es de los puntos medios, más que mirar los ángulos. Realmente no es significativo para ellos cuando van a desarrollar la tarea mirar los ángulos de las figuras. Realmente se fijan si es regular, entonces lo puedo hacer por acá. Si es irregular, hagámoslo con estas pruebas. Entonces notamos que es más significativo para ellos el desarrollar la simetría axial teniendo en cuenta la medida de los ángulos. Además que eso se ha tomado de acuerdo al grado en el que estamos trabajando, ¿no? Séptimo. Sí, sin embargo, lo que decías, lo de los ángulos es completamente, pero no es lo relevante para el desarrollo de las tareas. ¿Y qué tal que cuando se estén implementando allá un estudiante? Tienen contempladas una secuencia de cantidad y se encuentra toda la clasificación, pero subrayamos porque vimos que... Pero tienen alguna secuencia... Sí, tenemos capacidad por si acaso relacionadas a los porque la dejamos ahí, porque de hecho todavía no la hemos utilizado para un camino, pero sí la tenemos. No la hemos utilizado. Cuando terminó el módulo, cuando terminó el módulo 1 que íbamos a iniciar el módulo 4, les dijimos, aléjense del aprendizaje, no piensen en esto. En este momento ya tenemos que estar pensando en todo lo que puede suceder. Entonces, cuando iniciamos el módulo 3 estábamos pensando en lo que íbamos a proponer, lo que vamos a diseñar. Y ahorita ya les estoy hablando de lo que va a ser la implementación. Son todas las sorpresas que nos encontraremos ahí. Entonces, voy a darle paso a la formadora para
que nos ayude nos dé sus comentarios sobre las presentaciones de hoy y hagamos, digamos, el cierre de módulo oficial. Sí. Bueno, entonces, voy a tratar de organizar los comentarios en lo que vi como las fortalezas del módulo en general y lo que veo como debilidades todavía. Y lo hago así porque las ideas centrales del módulo que viene, del análisis de instrucción, parten de las tareas, de cómo se elaboran las tareas, en ese caso de tareas de aprendizaje, están íntimamente ligadas con la elaboración de secuencias de capacidades y con lo que definimos como limitaciones de aprendizaje. Entonces, todo tiene que quedar como muy claro en qué quedó el análisis cognitivo para poder abordar luego el análisis de instrucción. Entonces, empecemos por la parte 1, por la de la fortaleza. No hay nada mal, son fortalezas y debilidades, llamémoslo así. En la parte de fortalezas, veo que todos aquí ya tienen gran habilidad para elaborar esos grafos. Era una de las cosas que me esperaba aquí, que se iban a enredar sacando unos grafos terribles, pero yo veo que ya están bastante bien elaborados. Se entiende la idea de no presentar bucles y esas cosas, nadie lo hizo, está perfecto, están muy legibles, están muy bien logrados. Igual con lo de las tablas, porque más adelante también van a tener unas tablas todavía más complejas y actividades todavía más largas, estas no eran largas. Entonces, digamos que esos grafos y esas tablas tienen dos partes. Esta buena, la de la elaboración, la de cómo se ven, la de cómo presentarlos acá para no demorarse los 9 minutos solo mostrando la tabla, eso ya está bien. Y la otra parte que es la parte interpretativa de lo cuantitativo que hay ahí. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo esperaba y que no todos los grupos hicieron, la mayoría no lo hizo, es con la tabla de contribución de los objetivos a las capacidades matemáticas fundamentales y a los procesos. Más que presentar la tabla o presentar los porcentajes, las cantidades en que les dio esa tabla los totales, era como hacer una pequeña reflexión de con esos resultados, eso que indicó en términos de lo que ustedes inicialmente esperaban. Por allá en la actividad 1, cuando dijeron, habían grupos que decían allá, es que nosotros vamos a contribuir a todas las capacidades matemáticas fundamentales, no se puede desligar una de otra, y a todos los procesos, y súper bien argumentado. Pero cuando viene uno a la última actividad, hace esa tabla y se da cuenta que en realidad su propuesta se quedó coja, ¿sí? Y no es algo malo, o sea, no es malo mostrar ya la tabla y decir que nos faltó esto, no, de hecho uno espera que eso suceda, siempre tiene que haber alguna carencia de la propuesta. Exacto, y sobre todo decir, ¿y ustedes qué piensan hacer con eso? ¿Qué medida van a tomar respecto a eso? Es como lo que yo vi que falta un poquito ahí con esto de las tablas, más interpretación que mirar lo cuantitativo, aunque también entiendo que puede ser por tiempo y puede ser en el informe. Bueno, ahora, me pareció muy buena estrategia que la mayoría volvieron por allá atrás hasta el análisis de contenido, trajeron otra vez esos grafos y empezaron a contar sobre qué de lo que estaba ya rescataron para trabajar acá, qué se les quedó atrás y sobre todo que dijeron por qué. ¿Sí? Eso me pareció muy bueno de todos los grupos, igual de los que les alcanzó el tiempo para presentar también hasta los estándares, los que no, uno entiende que por tiempo pues no lo logran hacer en la presentación, pero seguramente en el informe va a estar. Bueno, y respecto a lo de las secuencias de capacidades, sí tenemos acá varias cosas que aclarar. Esta parte de las secuencias es muy importante porque, como les digo, esto lo van a necesitar en el módulo que viene, van a seguir haciendo más caminos de aprendizaje, secuencias de capacidades y un poco más complejos, porque hasta aquí las tareas eran tareas prototípicas, no nos estábamos preocupando por la instrucción. Recuerdan que en algún momento les dije, acá no vamos a preocupar de incluir la calculadora y el software y decir cómo vamos a agrupar a los estudiantes y todo eso. En el módulo de análisis de instrucción sí, entonces las tareas ya no van a ser prototípicas, sino tareas de aprendizaje, y entonces ustedes van a empezar a
a mirar cómo ayudar a los estudiantes a través de las tareas para que superen esas dificultades y errores que ustedes han establecido, ¿sí? Entonces los grafos, se vuelven bastante complejos y es muy importante saber identificar, por ejemplo, lo que mencionaban acá de esas secuencias de decisión. Yo sé que muchos grupos tienen redactadas las secuencias, por ejemplo, en que en alguna parte de la tarea le dan una información al estudiante y en la descripción dicen algo así como, y el estudiante entonces decide usar la fórmula, voy a poner un ejemplo cualquiera, usar la fórmula de Herón para calcular el área de ¿sí? Que esté redactada así no implica que es una secuencia de decisión. ¿Qué sí implica que sea una secuencia de decisión? Que antes de esa secuencia de decisión debe existir una información de partida mediante la cual el estudiante debe tomar la decisión de elegir uno o varios procedimientos para resolver con esa información el problema. ¿Sí? Y es donde el grafo se empieza a dificultar, ya naturalmente. Si el grafo es un grafo lineal, ahí no hay secuencia de decisión, el mismo grafo me lo está diciendo. Entonces tiene dos cosas, una información antes, que es la información con la que va a tomar la decisión, y varias informaciones después, que son los diferentes procedimientos sobre los cuales va a tomar la decisión. ¿Sí? También hay otra cosa, y es sobre las secuencias de verificación. De hecho, con mi grupo me sucedió, yo de hecho, digan si no, les puse un comentario que decía que yo me pegué la enredada por la pregunta de Ramón, que cómo así que están haciendo secuencias de verificación de la verificación, ¿no? Llega un momento en que uno se queda como decía Ramón, y entonces aquí que abro el grafo y hago la verificación de la verificación de la verificación, o varias formas de verificar, ¿ok? ¿Sí? Bueno, la sugerencia ahí al respecto es no, o sea, al final debe haber una verificación. Si hay un problema, el problema implica una verificación ya por el mismo. Hay una verificación en términos de el resultado numérico, puede ser, en el caso de los que tengan numérico, porque para nosotros son figuras, ese resultado es o no es el correcto. Pero también hay una secuencia final que no necesariamente es la de verificación, y es cuando yo me devuelvo con ese resultado numérico o esa figura al contexto del problema. Entonces vuelvo a la obra de arte, o vuelvo allá a la construcción del arquitecto, y ese número, ¿qué sentido tiene en el contexto del problema? Si inicio con una información que yo extraigo del contexto del problema, debo finalizar la secuencia volviendo al contexto del problema. ¿Sí? Creo que quedarían algo cojas ahí los problemas si terminan solo con esa verificación. Me quedo con el número I, hasta luego. ¿Sí? Exacto, o sea, es importante tanto lo del inicio, la parte central de las decisiones y la parte final de volver al contexto del problema. Eso sería en cuanto a los grafos de secuencias. ¿Qué más había por ahí? No, eso es porque es bastante importante. Otra cosa es, bueno, sí. Cuando a mí me da la política, ¿está mal? No puede que no es que esté mal. De hecho, hay muchos que están ahí lineales para una tarea. Sí, para una tarea. Y además de para una tarea. En este caso significa que puede haber otras 2 o 3 tareas que complementen diferentes estrategias de solución de esta tarea al objetivo. Son las mismas. No, si es la misma secuencia, terminarán siendo la misma. A mí todas las tareas me van a enseñar en diferentes secuencias. ¿Puede ser? ¿Es cierto? No quiere decir que sea la misma tarea. No quiere decir que sea la misma tarea, pero sí me da lineal todas. Entonces, hay una forma de ver si es la misma tarea y es que todas las secuencias sean lineales, pero todas se refieren, digamos, voy a poner un ejemplo, a diferentes sistemas de representación, pero en esencia terminaría siendo la misma tarea. Como el ejemplo de las permutaciones que están en los apuntes. Yo puedo ponerlo lineal porque estoy usando un diagrama de árboles, lineal cuando estoy usando una tabla y lineal cuando estoy usando una lista, pero son la misma tarea, abordada con diferentes sistemas de representación, entonces termina siendo la misma tarea. Podría suceder. Tienes un grafo, una secuencia para una tarea, este es lineal. Tienes otra.
lineal. Pero el objetivo no. Como hay tareas que otra cosa. Por eso ahorita decía, puede que la tarea sí, pero quiere decir que hay otras tareas dentro del objetivo que permiten activar ¿cierto? Sí. Bueno, esto también les va a servir para el módulo que sigue y es cuando presentamos todas estas secuencias de capacidades, generalmente las actividades siempre requieren una reflexión y la reflexión es en términos de esas secuencias de capacidades. Son ellas las que me indican si yo voy por buen camino respecto a las expectativas que tenía respecto al tema con esos estudiantes o no, y puedo presentar en la parte de reformulaciones mi propuesta para cambiar. En esta actividad habían dos tipos de cambios, entonces sé que algún grupo puso esa duda o un tutor puso esa duda para algún grupo, ya no estoy segura, creo que fue un tutor. Cuando presentaban cambios en errores, en dificultades, en la misma redacción de las tareas. Habían dos momentos. Uno, en que lo hacían para hacer esta actividad, entonces había que presentarlos antes de hacer los grafos de todo esto, no al final en la parte de reformulación. Y la otra, que eran los cambios que incluía esta actividad, que era con motivo de todo el análisis de objetivos, que me quedó faltando, qué sobró, qué podían cambiar para mejorar la propuesta de unidad didáctica hasta como la llevan hasta ahora, ¿sí? Entonces creo que no sé si algún grupo tuvo dificultad en ese aspecto, porque yo sí lo vi por ahí, que elegía todo el trabajo y al final estaban los cambios, entonces uno tendría que devolverse en la lectura otra vez a mirar por qué se dieron esos cambios, ¿sí? Como presentar los cambios antes de presentarlos, suena extraño, ¿sí? Ahora sí, la falencia que les di. Digamos que todo esto era lo perdonable. Es que este sí es criterio de evaluación de esta actividad. Y es donde hablaba, en la parte, un criterio de evaluación que hablaba de volverse al contexto institucional. De volverse y mostrar eso que hicimos por allá en la actividad 3.1. Esto ha dirigido a estudiantes de grado tal, que tienen estas dificultades, que les va mal en las pruebas a ver, que no les gusta la matemática, que no sé qué. Ahora, después de analizar todos esos objetivos, consideran que eso sí se adapta a esos estudiantes. O sea, la idea no era volver a mostrar el contexto institucional, porque ese ya lo tenemos, sino de hacer la reflexión de esos, de si eso sí se adapta, si los objetivos sí eran, si de pronto toca modificarlos y por qué. Creo que esa fue como la parte que, pues yo creo que de pronto está en el informe final más explícita y se preocupa fue como más por volver a mostrar el contexto institucional acá. Y no, creo que eso ya sería todo. Por ahí alguien hizo un comentario que los temas, que es que mi tema es más difícil, que es más fácil que los otros, que no sé qué, procuro pararme en un coscorrón, porque solo deja claro que no, ustedes pueden presentar aquí un tema para niños de segundo de primaria y otros para niños de 11, y ambos son complejos porque sé lo que alguien decía ahí, que eso depende de la población a la que yo voy a dirigir este trabajo. Sí, Sarita, ellos fueron los que decían, no, eso ya es conocimiento previo y desde que sería bueno para aclarar. Sí, y entonces si eso me lleva a esta vez, les voy a poner mucho ojo sobre ese trabajo, qué pusieron de conocimientos previos y qué pusieron en capacidades, ¿sí? Es muy importante hacer esa diferenciación. El nivel de escolaridad de esos estudiantes a los que va dirigido su unidad didáctica les da indicios y el tema, como ustedes lo van a abordar, de qué consideraron para ellos como conocimientos previos. Es importante hacer esa diferencia y seguramente, por los comentarios que escuché ahí, supongo que en las reformulaciones hay algo de eso, cambios en los conocimientos previos, que no implica bajar la dificultad del tema. Y que si son procedimientos que se requieren, que se tienen que realizar para lograr ese objetivo, pues no se tomarían como un conocimiento previo, solo sino que ya tiene que activar. Diferente que el estudiante defina la altura, que sepa lo que es, a que la calcule, ese calcular posiblemente va a ser una capacidad para un tema.
Ya para cerrar, es que no solo era con conocimientos previos. Es relacionado con eso porque a nuestro grupo también nos pasaba eso. Cuando miramos nuestras capacidades, a veces se confundían mucho con los conocimientos previos, pero nosotros veíamos que un error un error puede estar asociado a un conocimiento previo, ¿sí? ¿Me va a entender? O sea, uno puede hacer con conocimiento previo, pero el alumno puede incurrir en un error de un conocimiento previo. Luego ese conocimiento era una capacidad necesaria para el tema. Sí, entonces al incurrir en el error ya entrarías en una capacidad. Porque nosotros estamos asumiendo que él sí tiene esos No conocimientos. lo tomemos como definición, pero el hecho de usted pensar, es que si incurre en esto no va a poder seguir, Sí, claro. dice que ese referente en realidad es una capacidad para el tema. ¿Listo? Sí, y ya para cerrar, también les va a servir para el módulo que sí. Es muy complicado, lo digo por experiencia, a mí me pasó, definir una capacidad sola, una capacidad también como secuencias de capacidad. Calvacera para el que haya dejado la misma descripción de la capacidad igualita como secuencia de capacidad, porque es que la capacidad es la misma secuencia, pero juegan un papel diferente en una cosa y en la otra. Que sí, cuando yo les pregunté a ellos, que a mí se me hacía, muy particular, digamos así, que ellos para una sola capacidad ya pusieran la secuencia, y no eran una, porque bueno, no decía pues una de pronto, pero eran en muchas, entonces yo por eso lo pregunté, porque ahí es claro y decía que es como algo particular, yo decía, no es algo general, sino algo particular que puede llegar a suceder. ¿O será que Muy específicas y muy complejas de justificar. por ejemplo, si yo en el objetivo 1 abordo que él construya la definición de un concepto, pues en el 2 esa definición del concepto ya deja de ser la construcción del objetivo y pasa a ser el concepto previo del objetivo 2. Pero entonces yo tengo que trabajarlo muy bien para que no se entienda que el uno está inmerso en el otro, sino que la construcción del uno fue el previo del otro, lo que tú decías de la secuencialidad de los objetivos. Pero ya el abordamiento que yo le doy en la aplicación es lo que hace que no se vea como lo que les estaba pasando, que les hicieron en comentarios ustedes ahorita, que el uno está dentro del otro, sino que ya hay que darle un nivel de complejidad distinto o abordarlo de una manera distinta para que se vea que es una construcción que se hizo en el primer objetivo y a partir de ella es que se parte para comenzar el objetivo siguiente, porque si se plantea de la misma forma que se planteó en el anterior, parece que lo incluyera y se convierte en un objetivo dentro de otro, y ahí es donde se cae el error. Creo que esa reflexión ustedes la van a poder hacer con mucho más detalle en el siguiente módulo, porque ustedes van a pensar en las tareas de aprendizaje del objetivo y entonces van a empezar a ver cuáles son los requisitos para cada tarea. Por ejemplo, para la primera tarea, pues los primeros requisitos son los conocimientos previos. Pero para la tarea 2, pues se supone que lo que trabajan con la tarea 1 sería el Decía que es lo mismo con los conocimientos que ellos internos. Entonces decía, por ejemplo, saber sumar era un conocimiento previo, pero si yo estoy sumando en funciones trigonométricas, pues ya se convierte en un nivel más complejo, entonces ya se convierte en parte de una capacidad dentro del tema que yo estoy trabajando. No solamente sumar solamente sería un concepto previo, pero sumar ya dentro del concepto de las funciones trigonométricas sí ya sería una capacidad del tema. ¿Hay alguna pregunta ya para cierre de este módulo? Yo voy a contar. Solamente quería agradecerle todo lo, no sé, es que no quiero decir la palabra, errores también, todo lo que hayan podido hacer equivocadamente en sus trabajos, porque esto contribuye a mejorar este módulo, ¿cierto? Este módulo es el que generalmente cambia cada versión de más. Entonces las preguntas que hicieron, todos los comentarios que dejaron ahí, incluidos los individuales, eso sirve para enriquecer esto y mejorarlo cada vez más. Entonces es simplemente darle las gracias. A ver, quería decir unas cosillas. Claro que, voy a ser muy sincera, la participación de hoy me encanta.
porque fueron muy de fondo. Hoy yo siempre tomo nota de que es cada persona, y hacia dónde se puede hacer reforma, si se puede hacer algo que se dice de pronto uno, su protección, si generan discusión, si generan cuestiones que hay que aclarar en parte informado, son las preguntas. Y hoy para mí ha sido un poco complicado hacer mi pirámide para esa asignación, pero eso me parece muy bueno, porque a veces, lo confieso, es difícil asignarlos, pero porque en realidad las preguntas pues, son buenas, pero no como que generen mucha reflexión. Entonces hoy me voy muy contenta con las discusiones de hoy. Preguntas que ustedes propusieron hoy. Las empanadas. Hago el comentario porque justamente los comentarios que tenía de coordinación pues surgieron de ustedes en la discusión. Entonces iba a hablar de la adaptación al contexto, que se centraron en la discusión, pero que podíamos hablar, por ejemplo, de la contribución que se iba a hacer, de la relación con el contexto social, desde qué punto. Se supone que ustedes cuando pensaron en los objetivos pensaron en la fenomenología. Luego, eso que pensaron de fenomenología para este objetivo, ¿sí se relaciona con el contexto sociocultural de los estudiantes? ¿Sí tendría sentido? Ahora, ese es un aspecto que igual van a profundizar mucho más con las tareas de aprendizaje. Y ya, me gustó hablar de aportes y las referencias. Muy contenta con el nivel de las presentaciones. No, que tocaría. Me parece excelente. Me parece muy bueno, no quiero como ahí solo leyendo. La apropiación que ustedes tienen para tener hasta ahora semestre y medio, creo que estamos sobrados en muchas cosas. Me siento muy orgullosa de esto que están haciendo. Y tengo un comentario y es lo siguiente. Yo no pongo esto para que mi auditorio lo lea. Yo lo pongo de base para presentar algo y que haya algo visual que la persona que está en el auditorio pues, pueda tener ese referente. Yo digo, aquí está el grafo. Si no lo van a explicar, entonces les doy por lo menos unos 15 minutos para que lo lean bien y lo analicen. Y luego discutamos alrededor de eso. Eso vamos a decir. No es lo único que nada más. Vamos a hacer la evaluación del módulo 3 como ahora voy a poner el mapa. Todo lo que ustedes nos digan, nosotros lo tenemos en cuenta para ir ajustando los módulos. Esto lo hablamos en el comité de la maestría. Dale, por favor, compartir pantalla. Y también vamos a dar una jornada. Aún no. Algo me queda. Y luego de hacer la evaluación, entonces les voy a hablar sobre el módulo 4, una modificación que vamos a tener en el módulo 4 y las recomendaciones de su formato. Entonces, ya les listo. Entonces, como siempre en los módulos, ¿qué se podría mejorar? Entonces tenemos la parte de contenido, por favor. Entonces, hablemos sobre los temas que se abordaron, sobre las actividades, sobre las expectativas que se tenían en cada actividad. Cuando decimos las expectativas, los objetivos, ¿se acuerdan? Cada vez que inicia una actividad, decimos los objetivos para esta actividad son qué dificultades tuvieron en lo formativo, apunte, primera sesión, qué se podría mejorar ahí. Recuerden que la idea no es tomar todos los elementos, sino algo en lo que los grupos se quieran centrar. Entonces, para que ustedes hablen ahí en unos minutitos, y ya ahorita les doy paso en el mismo orden de las presentaciones de hoy. Igual sobre el programa. A medida que van pasando los módulos, curioso, esto siempre va a estar, pero a medida que van pasando los módulos, ya hay cuestiones que se van dejando
ahí porque ya nos vamos a organizando de manera diferente. Hacemos como aportes de contenido, entonces que ustedes digan en los apuntes se debería cambiar esto, así no sé, falta tal cosa, no sé, o lo que les parece que es una cosa, porque lo abren en su grupo y ya lo paso, ¿no se ve? Sí, así no se debe presentar una figura. No se debe presentar. No se pueden ocultar, le toman mal. O cerremos la... Y ahí está el grafo. Y ahí está el grafo y entonces ahí lo dejo. O lo podemos ir moviendo. Oye, no sé, no. Y cerremos nuevamente estas cositas. Tiene aquí en ver Windows pantalla completa. Sí, pero igual se va a ver chiquito por lo que el mapa es grande. Entonces estoy cerrando. Pero ¿sabes por qué es? Porque los dejamos hacia abajo, no está horizontal. Ay, déjalo ahí. Déjalo ahí. ¿Listo? Igual es el modo del programa. ¿Cierto, Paola? Igual es solo la parte de arriba. Aún no lo tengo. Me tiene con la intriga. Sí, ¿me entiendes? Me tiene con la intriga. ¿Listo? La última biblioteca. No. Toca cerrar igual. Y Se escucha, pero ya hablan. estamos como administradores del sector. A mí siempre me dan los 50. ¿Ya? Vamos a ver. 50. El módulo pasado, ¿cierto, Paola? Paola no estaba esperando. Todos se concentraron aquí. Dijeron que no. Nunca tuvieron que todo fue culpa de los formadores. De sus sugerencias, porque siempre que va a iniciar un acorde, se revisa que ajustan los apuntes. Entonces, como estamos compartiendo desde este computador, tengo que ingresar acá con mi administradora para cambiar todo.
Había disminuido medio. Listo, entonces vamos a iniciar con grupo 2. Sí. ¿Grupo 2 tiene activos sus micrófonos? Sí. No sé. sea, porque si no lo puedo ver desde acá desde. Lo que pasa es que, no, yo... Pues ahí están las... Acá te escucho. Habla que acá. Una era la parte entre la coherencia del tutor y el formador, pero yo les digo, lo que diga el tutor, sí, lo que diga el tutor es lo que diga su tutor es porque tiene la razón. Me parece que fue lo que dijo eso. Dijo lo que yo... Primero su tutor. Sí. Sí, pero Pero entonces esta vez yo creo, o sea, tocaría mirar entonces quién es el que en realidad no se evalúa, porque, por ejemplo... Dale, sigue. Porque resulta que nuestro tutor nos decía que utilicemos una herramienta como GeoGebra, las herramientas tecnológicas, cuando nuestro formador nos está diciendo, de hecho lo acaba de decir, que eso va a ser lo más indispensable para la parte de nuestro módulo 4. Pero él nos sugirió, de hecho, en dos borradores lo mismo. Yo no sé, por ejemplo, quién nos habló, porque si no le hacemos caso al tutor, de pronto dices que nunca me pone atención a los comentarios o al revés. Nosotros le hacemos caso al tutor y de pronto el formador insistió tantas veces en no utilizar las herramientas tecnológicas. ¿Listo? ¿Algo más? No, pues lo que pasó ahorita esta última actividad es que nos enviaron los comentarios ya el miércoles muy sobre el tiempo y este último trabajo era muy extenso porque nos tocó reformular, nos tocó hacer prácticamente todas las actividades pasadas, ¿sí? O sea, era volver a hacer la actividad 3 que era caracterización de un objetivo, todas las actividades en una sola. En mi tiempo entonces y eso ya lo hemos comentado varias veces. Sí, claro. Casi que todos los módulos. Porque es que el miércoles es muy tarde ya. Como les decía, hay cuestiones de manejo de los módulos y demás que muy seguramente se van a modificar. Creo que hay cuestiones que ya hacen parte de los acuerdos iniciales de una contratación con los tutores, donde decimos miércoles a más tardar mediodía. En esta oportunidad, el tutor que envió más tarde del miércoles envió a las 4:44 de la mañana. Y los otros tutores se dieron el martes. Sí. No, nosotros lo recibimos a las 10:30 de la noche miércoles. El tutor que envió más tarde, fue 4:44 de la mañana. ¿Del miércoles? Del miércoles. ¿Vale? Pero igual siempre, pues de ellos y yo, porque yo soy tutora de más 4. También tengo plazos hasta el miércoles a mediodía. Siempre procuro el martes en la noche en día. Y en esta actividad me pasó que me tocó a las 12:03 del día. Por la misma complejidad. Entonces resulta, ustedes lo ven muy complejo. Ustedes conocen su trabajo, así como que están. Uno es el tutor, pero igual tiene que irse a los archivos anteriores, recordar lo que se había contado. Entonces, como que, ahora, sabemos que es una preocupación de ustedes, también lo es para coordinación. Hubo un momento en el que dijimos, ¿será que aumentamos el tiempo para que ellos envíen el borrador el domingo en la mañana? Antes los borradores se enviaban el sábado a la 1 de la tarde. Pero decíamos, a los grupos les hace falta. Entonces, como se fue sopesar, ¿qué hacemos? Y le damos más tiempo al tutor para hacer comentarios, es decir, que desde el sábado por la tarde pueda comentar de nuevo que el lunes martes. O le damos la posibilidad al grupo que deje el trabajo lo más completo posible para que estos comentarios sean mínimos. Ahora es comprensible en el caso de ustedes, aprovecho para decir algo que no les había dicho anteriormente, y es, claro, es entendible porque la parte de la fenomenología, cuando terminamos la actividad 4,
ustedes decían, sí, tenemos muchas falencias, hay que revisar, y obviamente se les acumuló. Pero también quiero destacar eso que ustedes decían. En la historia además hay grupos de grupos, y hay grupos que han pasado por todos los módulos, y puede que este módulo 1.4 le hayan dicho no, que el módulo 2.4, que es el análisis de contenido de gran BA, tiene esta dificultad, y sin darse de nada empiezan así el módulo 3. Y entonces el módulo 3 ya va a llevar falencias. Y el 4 ni qué decir, y en la implementación ya uno ni sabe qué es lo que va a suceder. Entonces destaco mucho, aunque haya sido pesado, esa revisión que hicieron, el que nos contaran cómo fue que ya completaron la fenomenología, pues infortunadamente no teníamos el tiempo para poder describirla en detalle, qué fue lo que sucedió, pero me parece eso muy valioso. Entonces por eso siempre que ustedes identifiquen que algo les quedó pendiente de un módulo, ojalá lo aborden todos en ese momento fresquito, para que no se dé una con otra tranquilidad, ¿vale? Y esto lo hablamos en el cierre del módulo 1. Es que el tutor me dice una cosa, el formador es quien evalúa, acuérdense de esto, el tutor da una descripción de su trabajo, formador revisa eso, revisa comentarios de presentación, hace sus comentarios y asigna la evaluación, siempre es el formador del módulo. Y entonces a veces uno dice, ¿crees que el tutor me está diciendo cosas? Me acuerdo de un grupo que la actividad no me pedía. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Lo hacemos o no? Yo les decía, ustedes, que son los que han estado en formación y que tienen esta relación como muy directa, toman la decisión. Algunas veces los tutores hacemos comentarios que tienen que ver con módulos futuros y en el momento que ustedes no los tienen, pues uno por la visión que tienen, oh, y hay momentos como el que ustedes dicen, ¿metemos o no metemos eso? Ustedes llegan a decidir. Y claro, el tutor puede decir al final, el grupo no siguió mi indicación sobre tal cosa. Pues porque el ideal, lo que les digo, puede ser que el tutor ya está pensando en las tareas de aprendizaje. Nosotros vamos llegando. Pero entonces la formadora sabe, dice, bueno, el tutor dice que no le hicieron caso, pero estuvo bien que el grupo no le hiciera caso por tal cosa. O sea, eso siempre va a suceder. Vuelvo y digo, actividad 1.4, hablamos sobre eso. Pero ustedes toman la decisión de si hacen o no hacen. Lo que me preocuparía, que ha sucedido en otros grupos, en otras cortes, es, no, yo no le voy a hacer caso porque eso implica que tengo que volver a hacer todo. Y resulta que es que el tutor identificó unos problemas de verdad muy graves, y entonces ustedes digan, no, ignorémoslo y presentemos así porque es lo más fácil para nosotros. Tampoco se trata de eso. Es leer con mucho detalle y con fundamento en el grupo discutido, decir, lo aceptamos por tal cosa, podemos contribuir algo más, o lo rechazamos porque es igual, hay como pues ahí con lo que ¿vale? Siempre va a salir eso. No, Porque aquí el único grupo que no va a decir eso es muy bien, grupo de tutores diplomas. La primera es en cuanto a bueno, considero que cuando uno hace, digamos, una copia textual de un documento, uno la hace para explicar algo, ¿sí? Y de hecho hay unos parámetros para hacer una copia textual. Pero cuando como que miramos la calificación y no estaba bien descrita esa copia que hicieron, ni para qué la hicieron, entonces nosotros decimos, bueno, pero ¿qué pasó ahí? En los criterios de evaluación, ¿se está teniendo en cuenta la forma? Sí, forma y fondo. Porque, de hecho, digamos que ahí, como se citó, estaba mal citado. Y la nota, a mí me parece, de hecho, Paola nos ha hecho mucho énfasis en ojo con el plan, ojo con el plan, ojo. Y en ningún lado en el documento se decía, bueno, esto se tomó por tal y tal razón,
y creo que el máximo de palabras me decía Paola la vez pasada era 40. Había muchísimo texto copiado en un documento, que pues considero yo que pues debería reducir notablemente la calificación. No entendí, ¿eso era de tu grupo? ¿Que el grupo lo citó? Ah, ya. Listo. Y la otra es, sin ánimo de tocar fibras sensibles. Bueno, sí, con ánimo también. Lo que les toque. A veces pasa lo que dice Ramón, en que nosotros no encontramos coherencia con el tutor y el formador. Pero pues, cuando el tutor y el formador son iguales, creo que nosotros tenemos una desventaja, los demás grupos tenemos una desventaja con el grupo 1. Y eso se ve reflejado en la calificación. Porque no es lo mismo que a uno, el tutor, que es diferente al que le va a calificar, le diga, haga esto por ese lado. Y en cambio el formador y el tutor coinciden, entonces haga esto por ese lado. Pueden una vez decir, claro, lo voy a ir por ese lado, porque es que ella la tengo que calificar. Digamos que eso lo digo. Está muy bien hablar de eso. Eso lo digo porque nosotros tenemos un problema y es la tutora nos revisa y nos dice esto. Muy bien su trabajo. Digamos que en algún momento creo que fue en la ascensor. No se nos hizo muchos comentarios. Muy bien, excelente trabajo. Y entonces llegamos a la parte en la que vemos la descripción de la formadora y nos dice, bueno su trabajo, pero... Y entonces ahí es cuando nosotros tratamos de encontrarle coherencia a lo que dice la tutora con lo que nosotros estamos intentando hacer. Si nosotros nos quisimos entender, o tal vez no, pero pues llegamos a un lado en el que siempre encontramos ese punto, esa falencia, y fue una debilidad que todos los grupos tuvimos, que notablemente el grupo 1 pudo no tener. Yo encuentro ahí para defender. Yo sé que nosotros tenemos los mismos espacios, el espacio de los sábados, el espacio de las preguntas, pero pues ellos tienen un plus que es el espacio de los comentarios. Sí, me estaba contando. Yo estaba en Math 1. Afortunadamente, a mi grupo le iba muy bien. Y cuando vino mi tutora, era la formadora del número 5. Algo que nosotros dijimos fue, no podemos hacer quedar mal al cabo. Fue una decisión del grupo. Ella en ningún momento nos dijo nada, sino que como tenemos que hacer esto lo mejor posible. Igual todos lo estamos viviendo, pero uno como grupo siente más la responsabilidad. Una cosa, eso como estudiante. Y pues así lo hicimos, siempre. En Math 3 yo fui tutora del módulo 7, tutora de un grupo y formadora del módulo 7. Mi grupo no tuvo la tecnología. ¿Por qué? Porque mi grupo decidía que hacía y que no. Y porque, si ustedes se dan cuenta, uno se sorprende de cómo a partir de una actividad los grupos pensaron en cosas diferentes. Y eso es la misma actividad. Entonces, eso me pasaba a mí. Entonces resulta, puede que mi grupo me haya hecho caso, literal a lo que yo hice. Pero hubo un grupo que además de hacer caso a lo que tocaba, sacó algo como del estadio. Es decir, hizo una reflexión, hizo un uso práctico de la información de mi módulo y propuso algo, ¿sí? O exploró un tema que ni siquiera un tutor le había dicho, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza uno como a diferenciar si se cumplen los intereses o no. En ese sentido de mi
experiencia personal, diría, es natural lo que ustedes están pensando, pero no es condición necesaria. Y eso también tiene que ver, uno siempre está comprando, pero mira también lo que ha sido el proceso, desde el grupo 1, desde todos. Entonces hemos tenido momentos así, otros. Y creo que en este módulo, todos los grupos en algún momento han sobresalido. Las notas en comparación con módulos anteriores han ido variando, han sido diferentes. Pero no lo piensen de esa forma. Digamos ahorita en este más consideren que solamente hay en este momento 2 tutores que tienen grupo. Sería Sara y Carlos. Pero el resto nadie más. Pero el más 4 no va a ser formadora desde mi grupo también y también. Quédate tranquilo, pero a mí no lo vayamos. Sí, pero tranquilo por ese lado. Entiendo, natural, no siempre. La primera vez que llegó María Cañadas era tutora del grupo 1 donde trabajaba Sonia. No, a veces uno con su grupo es más exigente porque uno dice, si este grupo hizo, si lo digo en mis comentarios, todos de mi grupo no hizo tal cosa. Yo también. A mí me pasó con mi tutor, era Pedro. Cuando en el módulo en que peor me fue con él. O sea, pero ese es muy otro. ¿Peor? Ya tenía que estar todo eso. Sí, y me encanta que este tipo de inquietudes salgan aquí, porque de alguna manera eso... De hecho, no crean que uno no sé, que el formador no se habla con el tutor cuando somos diferentes. Yo, por ejemplo, tuve una reunión con los tutores, muchos de ellos tenían también la sensación que yo estaba diciendo una cosa y ellos otra, hablamos y la cosa quedó en que la idea no era que ellos les rehicieran el trabajo al grupo y les pusieran pues todos los comentarios, hagan esto así, esto así, esto así, sino que pusieran sugerencias y que les dejaran a ustedes la libertad de hacer su trabajo como quisieran. De pronto también ahí por eso se ve que yo digo una cosa y que ellos dicen otra cuando dejaron de hacer ese trabajo tan exhaustivo de rehacerles el trabajo. Otra cosa, yo recibo el trabajo de mi grupo y yo tomo los criterios de evaluación y digo, el grupo hizo esto, el grupo hizo esto, el grupo hizo esto, el grupo hizo esto. Yo no conozco el trabajo de los otros grupos. El formador que evalúa el borrador, no, el documento final. Entonces resulta que el formador ya ve, todos ellos cumplieron con los criterios, pero este grupo entonces ya no, hay muchos factores. Yo estaba pensando no más con la nota, sino por tiempo. Por los tiempos. Por el tiempo. El tiempo en el que utilizas el tiempo en arreglar el documental que el tiempo que nosotros utilizamos en arreglar el formador. Cuando ustedes recibían el No, es que es como la sustancia. la interacción con la persona. El comentario recibido, de pronto, como es el evaluador, entonces él hace un comentario respecto a algo que les aclare que hay confusión ahí, entonces piden grupo tal. Ustedes pueden resolver esto así porque tal. Yo solo ya no hablar ni como coordinadora ni como estudiante, menos malicia y en el momento en que los borradores son comentados, están a la vista de todos. Yo me veo ahí chismosear rapidito. Comentarios independientemente de si fuera formadora o no. De pronto había como un plus de, ay, mira, este tutor le digo tal cosa a este tipo y esto no podría ser. O no, eso no. Eso usualmente se hace, uno va a chismosear sus comentarios. Y también uno lo hace cuando va a hacer los comentarios individuales. Pero yo vuelvo y les digo,
no es condición necesaria, a mi grupo de másteres le pasó. No. Solo la última actividad me descrestaron y ahí sí fue la mayor nota. De hecho, es lo normal que pasa. Listo. Grupo 4. Vamos por el 5. Bueno, nosotros queríamos hablar sobre lo de la metodología y la parte de la plantilla. Nos ha costado bastante lo de la letra de la tabla. De pronto, pues en este nivel en el que llevamos pues sí, prácticamente todo lo hemos hecho así como empíricamente aprendiendo muchas cosas en cuanto a la plantilla, y pues lo hemos aprendido pues rápidamente, pero eso está hablando de una cosa, sí, la verdad como todas que se descomplica la parte básica. nosotros también nos hemos copiado y ya hemos chequeado los otros grupos, no pudimos hacer la plantilla, no nos dimos más, no, que le preguntaba la vez pasada y nos dijeron, pero volvimos y dijimos, no dijimos apenas nada, entonces digo, pues confiamos en la de otro grupo, borramos, pero no hemos podido. Y uno aumenta una columna, una fila y se configura las secuencias sean corridas. Vale, ahí yo te confío. También lo pero hay un documento donde dice cuáles son los estilos que deben hacer. Entonces, estoy copiando. Hay unas cosas que son propiedades de tabla. Siempre tiene que verificar que esté al 100%. Queda también. Si usted la selecciona, va a propiedades y le dice que vamos a estar al 100%. Entonces ya queda. Luego verifiquen los estilos. El título de la tabla, miren que queda TA. Y lo va a poner luego que queda TI. Entonces ya tiene lo que es el escaparate de la tabla, lo tiene. Entonces ya ustedes empiezan a mover. Hay momentos donde uno escribió algo y todo se va a mover. Seleccionen todo, vayan a párrafo. Y díganle no conservar con el siguiente. Podría ser son herramientas de humor. No en la tabla. Creo que es muy directo de eso. Pero las tablas no funcionan. Ahora, chicos, ustedes tienen un estado de reunión con coordinación y yo le digo Sí, porque el Skype nunca lo usa. pero eso ya son herramientas de tablas. Pero algún día que tengan esas dudas, tenemos un computador y yo les digo, debería ser un Grupo 5. Nosotros es muy bueno que se estudian ejemplos de los apuntes, porque pues nosotros realmente nos guiamos de los apuntes de la información que esos apuntes. Pero entonces tenemos dificultad en que tratamos de ayudarnos con los ejemplos que aparecen aquí más en los verbos. Y pues ya aparecían verbos con reconocer. Entonces de pronto también utilizarlos para qué, para decir, bueno, como estas capacidades que aparecen aquí no se podrían denunciar. Vamos a Es que ya se está usando una versión muy vieja, los de Mac 2. Que en los ejemplos se utilizan verbos como interpretar, que se nos han incluido constantemente, mira, aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y entonces uno a veces como que, bueno, dice que aquí no lo pueden hacer como nosotros, y como que te bloquea de patina y de continuar. Tienes toda la razón. El trabajo que se tomó como ejemplo es del grupo 5 más 2. Y entonces, digamos, eso es autoría de ellos. Entonces nosotros lo que podemos hacer, si lo modificamos, debemos decir, es una adaptación de, en su momento se tomó tal cual, lo que fue haciendo cada vez. Por eso quiero en este momento ejemplos de lo que hizo Más 5, pues cuando Más 6 tome los apuntes no va a encontrar
O se puede de pronto decir, aquí el grupo originalmente coloca la palabra indicar, pero se puede reemplazar por estas otras que también son válidas. O sea, Eso ya sería sinonimia y no cantaría. Pero sí tiene que ver con esa actualización de los ejemplos. Grupo 1. Chicos, con los apuntes también, de pronto que no había una coherencia en el formato de las tablas de secuencias, porque en los apuntes había un formato y en el listado había otro donde se incluían los errores, entonces nosotros no sabíamos si incluirlos o no incluirlos y ahí tuvimos ese inconveniente. También creo que en las discusiones mejoramos mucho, ya no se da ese contrapunteo que se dio el módulo pasado y que alargaban tanto las discusiones cuando hacíamos las discusiones aquí. También. Y en cuanto a lo que nos decían de la tutora, pues eso es simplemente una aclaración. En este módulo nosotros fue la única vez que no pedimos ninguna vez cita con la tutora los sábados. Y lo que decía Paola, si ustedes se remiten a los comentarios de los borradores, pueden ver las sugerencias que nos hacía la tutora y la mayoría de ellas eran más bien como de forma y en comparación con otros grupos tenían demasiadas cosas que cambiar ahí. Y no siempre hacemos todos los cambios que nos dice la tutora, ¿no? Le hacemos caso en todo lo que... Confiesen que la mayoría de veces no me hacen caso. Es que siempre se generan discusiones sobre lo mismo y aquí muchas veces nosotros como grupo tenemos la autonomía y aún siendo a nuestro formador y nuestra tutora, hay cosas que decidimos como grupo no hacer. Porque tenemos una realidad. Ella, a diferencia de muchos tutores que yo he visto, porque también como todos revisamos, prácticamente le dice que tiene que hacer esto corregido, ella no nos corrige en cuestiones de fondo, sino que nos dice, ¿qué pasaría? ¿Por qué no viene? Mire que aquí nos genera la duda. Y entonces nos toca ir tanto aquí en el trabajo 3.3 con las sugerencias que nos hizo Sara, quedamos igualmente efectivos. Quedamos que íbamos en el trabajo final, el último día, y estábamos seguros de qué hacemos. Y de pronto nosotros también nos ha servido mucho la guía de Paola, porque nosotros sí aprovechamos el espacio que ella nos da, y entonces ella cuando nos dice la presentación, dice, venga, pero aquí ustedes sí pensaron en esto, será que lo mismo no genera más dudas de las que nos había generado Sara, pero que generalmente nos dice, uy, se nos pasó esto, de verdad que podríamos tener en cuenta eso, en el documento no lo tenemos. Y generalmente después de esta reunión nos sentamos y pensamos más de todo eso, teniendo en cuenta las opiniones de Paola. Entonces no crean que no hay ninguna ventaja, porque realmente Sara no nos sirve a nosotros. Es un trabajo de nosotros como grupo y creo que lo hemos demostrado desde el primer momento. Es realmente lo que nos está haciendo y hemos sido muy correctos y ustedes pueden mirar por la vez. Y las buenas notas no han sido solo en los módulos, nosotros hemos tenido buenas notas en todos los módulos. Sí. Es natural que eso es una y sobre todo estamos haciendo que te hable. Pero si uno siente esa presión, uno como grupo tiene la presión y los compañeros también dicen, no sé cómo te tratamos. Si ustedes difamaron. Entonces, sí, claro que, ay, claro, como tu papá es el profesor. Y yo soy hija del profesor. Era director de núcleo con estudiantes de emprendedor. Y mi hermano, también somos los hermanos mayores, cuando yo estudiaba, tenía entonces la excusa era, claro, es la hermana del profesor, su papá. Es tan terrible que cuando pasé el examen de ingreso, ¿cómo nos con el papá? Y lo tendría ya que hicieran colegio. Cuando las evaluaciones de acento, pues cómo no. Y ya digo, pues sí, lo ven porque ¿qué hacemos? Pero no se me eso siempre ustedes, pero humano siempre genera eso. Y a uno, cuando estaba del otro lado, a uno también le da como dicen,
Pero fue la primera presentación cuando se le nombre de Sara Páez. Aquí fue evidente porque digamos, hasta el módulo anterior era solo una tutora que iba a ser formadora. El módulo eran todos los tutores eran formadores. Entonces uno diría, este grupo tal módulo. Y el preferido siempre era el chicos, muchas gracias que nos contraten a otros. Muchas gracias por la evaluación, por las sugerencias que nos hacen de los apuntes, y son cuestiones que de verdad afectan bastante. Para el módulo 4, ustedes podrán observar, ya están los videos y ya están los documentos. No aparece con el muñequito de construcción, pero hemos procurado mirarte todo su mejor versión. Requerimientos del formador, el formador es Carlos Velasco, el próximo sábado se los presento. Él me dice, Pau, lo más importante es que ellos diferencien las tareas prototípicas de las tareas de aprendizaje. Recuerden que las tareas prototípicas son de evaluación. Entonces ustedes van a encontrar en los apuntes una parte gruesa donde estamos definiendo la tarea de aprendizaje. Mucho ojo con eso y con los elementos que traen la tarea de aprendizaje. En la evaluación ustedes no estaban pensando en interacción. En la de aprendizaje sí vamos a empezar a pensar en eso. Entonces, él nos dice, lean muy bien eso, como también les decimos de corte a corte hay cambios. Entonces, este documento es diferente al que se trabajó en MAT 4. Entonces, hemos procurado que esté todo mucho más claro, pero precisamente si llegan a sufrir algunas inquietudes, como todo el material del módulo 4 ya está activo, por favor verifiquen que ya pueden ingresar a la página del módulo 4 y ahí está el enlace de dudas sobre los documentos del módulo. Ojalá me las dejen antes, hasta el jueves en la noche, cosa que el viernes Carlos pueda como organizar eso e iniciar el trabajo del sábado con esas dudas. Entonces, las dudas. Él me dice, la idea es que piensen en al menos una tarea de aprendizaje para los objetivos, para cada objetivo. Por lo menos una de cada objetivo. Y pues obviamente tener la información actualizada. Si ahorita salió algo de alguna dificultades o algo, o de capacidades que ustedes ven que tienen que cuadrar, ojalá que se esté la versión. Esto te iba a preguntar, por ejemplo, si en un momento dado con un formar el objetivo, uno por las referencias que lo hacemos ahorita, como antes de empezar. Y viene la parte incómoda. Chicos, nuestro coordinador, Andrés, que fue su formador del módulo 11, va a tener una cirugía en esta semana y va a estar en incapacidad varios meses. Por lo tanto, yo debo acompañar a MAT 4 en el módulo 6, que también inicia otro día. Y Carlos, que va a ser su formador, que nos va a colaborar como coordinador de la cohorte de MAT 5 durante este módulo. ¿Vale? Entonces, en algún momento dijimos, no, pues Carlos puede reemplazar a Andrés. O sea, el cambio natural que era esto, porque Carlos es su formador. Luego él debe estar al tanto de las presentaciones. Dijimos, lo menos traumático, y él va a estar acá y todo el tiempo. Pero yo sé que ahora me parece muy bueno porque él como formador él va a ser quien va a estar acompañándolos de alguna manera. A veces un formador no entiende muchas cosas pero tiene esa ventaja de decirle al formador no, tuvimos todos los escenarios posibles, cómo podíamos manejar. Lo otro era, por ejemplo, desfasar los sábados para que Carlos pudiera estar allá. Y
Y entonces inglés, ¿qué pasaba? Y entonces ya era afectarlos a ustedes por algo que de alguna manera administrativamente podíamos manejar. Y no, Paula, están muy consentidos. No, que no, entonces, yo he hablado también de ustedes que no me pueden acercar. Eso sí, no, entonces, las cuestiones de aquí, la gestión de todo, Carlos Gastar, te lo recomiendo mucho, porque ya Marcela no sé cómo es el manejo y cuando uno empieza es muy complicado. Entonces, pues, él los va a acompañar en estas actividades. Sí, entonces voy a estar también con los compañeros. No sé si considerar más. Sí, igual es importante que antes de hacer no, porque como estamos igual que una vez, todo. ¿Listo? Igual vamos a estar con él todo el tiempo. Va a estar en ambos roles y eso es muy complicado. Y ya, chicos, vamos a compartir lo que nos queda. Ricardo, que se siente de la próxima. Realmente tenía me fue bien con ustedes. lo bien, Que por eso yo estaría con más Dos, fue compañerito del grupo de Sara. no es el que es mi mejor amigo porque entonces Era es un compañero de grupo, conoce todo el proceso. Nosotros cada 8 días tenemos comité más, pero los responsables de reporte, porque él va a ser el responsable de Martel. Entonces, todo el tiempo estamos hablando, entonces conoce también todo, por eso digo, no van a sacar. Y ya van a hacer. Sarita, muchas gracias por todo. No, pues quiero destacar algo y es que pese a las dificultades familiares que le presentaron en este módulo, en ningún momento dejó de cumplir con sus responsabilidades, al contrario. No terminaban ustedes de publicar sus dudas cuando ella ya me estaba escribiendo. Ahora ya tengo la respuesta. No descansaba. Y pues yo te agradezco mucho porque pues eso les ayuda también mucho a los grupos en tener la respuesta, ser muy explícito. Muchísimas gracias. Esperamos que sigas ahí como acompañando. y a ellos porque me pareció que los grupos que he visto, este grupo es bastante receptivo. Muchas gracias. Gracias.